se escucha correctamente. Se ve y se oye. Excelente, bueno. Entonces, vamos a continuar desarrollando los contenidos. En la última clase tuvimos a bien verificar algunos puntos relacionados con el derecho mercantil y di algunas explicaciones respecto a cómo nosotros construimos esta definición y la forma en la que cada uno de ustedes puede exponer o explicar cada uno de estos elementos o ya sea realizarlo de manera integral. Entonces ya en este momento nosotros estamos en esa capacidad de poder desarrollar esa definición. Bueno, para no perder la costumbre respecto a lo que hemos platicado, voy a pedirle a Elder Hermelindo Gamarro Us si me puede brindar la definición de derecho mercantil, por favor. Claro que sí, licenciado. Buenas tardes. Según lo platicado en las sesiones anteriores, la rama es el derecho mercantil, es la rama del derecho privado que estudia aquel conjunto de normas jurídicas codificados o no, principios, doctrinas y normas, instituciones que regulan la actividad de los comerciantes y sus auxiliares, obligaciones profesionales de los comerciantes y las cosas mercantiles y las obligaciones y contratos mercantiles. Ok, excelente. Bueno, ¿se recuerdan que pudimos, aparte de entender ese encabezado, esa parte inicial de la definición, también les expliqué que los puntos o las viñetas que aparecen en la diapositiva, esas son extraídas de los libros del Código de Comercio. Entonces, el libro 1 se refiere a los comerciantes y sus auxiliares. El libro 2 corresponde a las obligaciones profesionales de los comerciantes. El libro 3 se refiere a las cosas mercantiles y el libro 4 se refiere a las obligaciones y contratos mercantiles. Entonces, esta definición no sirve únicamente para explicar el derecho mercantil, sino que nos funciona como una guía respecto de cómo está distribuido el Código de Comercio. Y entonces eso nos da a nosotros una guía al querer ubicar determinada normativa. Porque si yo voy a abordar lo relacionado con los títulos de crédito o los títulos valor, como les denomina la doctrina, yo no tendría por qué estar revisando ni en el libro 1, ni en el libro 2, y menos en el libro 4, porque ya sé que todo lo relacionado a las cosas mercantiles está desarrollado en el libro 3. Entonces, ustedes, por supuesto, conforme van desarrollando y conociendo sus leyes y sus códigos, ya van a ir ubicando, pues no solo los libros, sino que van ubicando también lo que son los artículos, por lo menos una aproximación de dónde se encuentran los artículos. Cuando uno ya en la vida profesional ya tiene mucho acercamiento con la ley, ya tiene algunos casos o tiene que investigar de alguna figura jurídica, uno se va educando y va memorizando la ubicación de los artículos, y de esa manera es que también cuando se examina un técnico profesional hay un elemento que se evalúa, que es el manejo de código, el manejo de ley, porque si yo veo a un estudiante que yo le pregunto algo relacionado con las obligaciones mercantiles y está revisando en el libro 1 o en el libro 2 del Código de Comercio, definitivamente a mí me da la pauta de pensar que dicho estudiante no se preparó correctamente, no leyó su ley, no conoce respecto de la división de las leyes y menos va a conocer
de la figura específica de la que yo le esté preguntando o de la situación o regulación de la que yo le cuestione. Entonces, esto es bien importante que lo sepan. Yo creo que es una tarea adicional que también deben hacerlo ustedes, que deben saber cuándo fue emitido este código de comercio, en qué fecha fue emitido, cuántos artículos tiene, cuáles son sus principales libros, porque esa ficha técnica la preguntan en los privados o de repente le preguntan a usted, mire, ¿y el Código Civil cuándo fue emitido? Ah, va, perfecto, mire, ¿cuántos artículos tiene el Código Civil? Entonces, ya al tener uno esa claridad, entonces fácilmente contesta, uno ya tiene esos datos y casi disponibles para quien lo pregunte. Entonces, así funciona esta descomposición de la definición de derecho mercantil, que como les digo, lleva el punto doctrinario, es decir, toda esa parte teórica respecto a cómo explicar el derecho mercantil, pero está complementado por la parte legal, la parte sistemática jurídica en la que encontramos la exposición de los principales libros. En este caso, a nosotros nos corresponde analizar con prioridad el derecho de obligaciones, es decir, que al estar en este nivel del curso, yo asumo que ustedes ya abordaron pues con un poco de profundidad lo que son los libros 1, 2 y 3 y que los contenidos de ese nivel también ya lo superaron. Bueno, entonces con eso ya tenemos nosotros claridad. Debemos de tener, si en este momento nosotros analizamos y no tenemos bien claro lo que son los comerciantes, pues sí es importante que analicemos ese libro primero para que nosotros podamos analizar y diferenciar los tipos de comerciante, los tipos de sociedades mercantiles que actualmente están vigentes en Guatemala. Esto derivado que hace unos cuantos años se emitió una reforma en la cual ya se agregó una nueva sociedad mercantil y de la cual pues ustedes deben de tener conocimiento y de estar enterados. Bueno, entonces eso sí lo deben conocer ustedes, las obligaciones profesionales, pues por lo menos tener algunas pautas de este tipo de obligaciones registrales y obligaciones que se tienen ante la entidad que corresponde, que en este caso es el registro mercantil. Y en el tema de las cosas mercantiles, pues a ver ese catálogo de títulos valor que desarrolla el Código de Comercio. O sea, tenemos que tener una idea básica como mínimo para poder entender el derecho de obligaciones. De igual manera, pues yo les voy a ir dejando tareas para que vayan recordando cómo es que digamos, podemos recordar este tipo de contenidos. Entonces, de esa cuenta, para la próxima clase yo necesito que me investiguen cuáles son las sociedades mercantiles reconocidas en el Código de Comercio. Y necesito también el fundamento legal de cada una de ellas. Y ahí van a encontrar algo curioso ustedes respecto a la explicación que les di, que todo lo de sociedades está dentro del libro primero, todo lo de obligaciones profesionales en el segundo, cosas mercantiles en el tercero y obligaciones mercantiles en el cuarto. Entonces, al hacer esta investigación van a encontrar ustedes algo muy curioso. Bueno, entonces eso se los dejo de tarea. Bueno, continuemos entonces. Les pregunto al respecto de esto, ¿nosotros tenemos alguna pregunta para que la puedan plantear en este momento, por favor? No, claro, licenciado. Ok, bueno. Estamos, Claudia Santizo, por favor.
Buenas tardes, licenciado. Disculpe, tuve un poco de problema con mi internet. ¿Usted no sería tan amable de volver a repetir lo de la tarea? Ok, perfecto. Necesito que investiguen cuáles son las sociedades mercantiles que se encuentran reguladas dentro del Código de Comercio y que al lado de cada una de ellas ustedes indiquen cuál es el fundamento legal. ¿Esto con qué motivo? Para que ustedes tengan bien claro nuevamente cuáles son esas formas de sociedad mercantil y que también ustedes puedan ubicarlo. Entonces, eso es la tarea para la siguiente clase. Entonces, ya Gracias, con eso licenciado. podemos tener más claridad de esta definición y también lo que nos corresponde respecto a las obligaciones mercantiles. Bueno, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la temática y en este punto es cuando entramos nosotros de lleno a lo que son las obligaciones mercantiles. Es decir, esta es la parte que más nos interesa. ¿Era necesario detenernos y observar hacia atrás para refrescar pues algunos puntos? Sí, era necesario, porque cuando vamos ya avanzando, progresando cierto camino, pero lo anterior no queda claro, siempre es importante hacer esa pausa y redireccionar. Y si mis conocimientos no están lo suficientemente fundamentados, entonces es también un momento de reflexión para decir, bueno, me toca hacer ese cambio, yo quiero ser un profesional diferente, yo quiero estudiar desde ya para mis privados porque ya me corresponde cerrar. Y sobre todo, para que en el momento que ustedes les toque ejercer la profesión liberalmente, ustedes también puedan tener esos conocimientos bien fundamentados, bien claros de cómo se desarrollan muchas actividades mercantiles. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que es el derecho de obligaciones. Cuando nosotros escuchamos este término de derecho de obligaciones, se nos hace un poco extraño porque dice, ¿cómo es eso que es un derecho y también son obligaciones? Pues de eso se trata, que ese derecho se refiere a esa forma de poder exigir el cumplimiento de una obligación. Bueno, para que nosotros lo entendamos con mayor claridad, desde un aspecto general, cuando se hace referencia a una obligación, nosotros lo asociamos inmediatamente con lo que es un deber, un compromiso, una responsabilidad. Es decir, ese concepto, si le digo yo a Claudia, por ejemplo, usted tiene la obligación de hacer esa tarea. Entonces, prácticamente lo que le estoy diciendo, usted tiene el deber de hacerlo, tiene la responsabilidad de hacerlo o tiene el compromiso de hacerlo. Puede ser que alguno de ustedes tenga otro concepto que también se encuentre amarrado al tema de una obligación, pero yo utilizo estos tres para que nosotros podamos comprender entonces qué es una obligación. También, si profundizamos un poco más en este tema, se dice que una obligación es el reconocimiento de una deuda o prestación. Entonces, acá ya no es solo las palabras con las que asociamos a una obligación, sino que acá ya nos da una profundidad más grande y esto se utiliza más que todo en el ámbito civil para entender también las obligaciones civiles que son diferentes a las obligaciones mercantiles. Van como de la mano y es necesario hacer ciertas comparaciones, pero se refiere más a este tema civil, es el reconocer una deuda o prestación, es decir, yo tengo la obligación con una persona, significa que yo estoy con la responsabilidad o el deber
de cumplir o de pagar una deuda o de cumplir con alguna obligación o de hacer determinada actividad, porque ya les mencioné que en el comercio no se circulan únicamente bienes, objetos, cosas, suministros, sino que también se circulan servicios. Entonces, sí es importante que entendamos esta situación. Bueno, pero cuando lo aplicamos al derecho mercantil, tenemos una definición más clara. Y esta definición, al igual que lo que hemos visto anteriormente, yo necesito que ustedes se lo memoricen. Se lo memoricen, pero después de que tengamos una explicación. Yo constantemente les voy a estar preguntando y lo que me interesa es que ustedes tal vez los contratos no los sepan a cabalidad definirlos, pero esta parte fundamental de lo que es el comercio, lo que es el derecho mercantil, lo que es una obligación mercantil, sí deben saberlo. Y no solo les voy a dar la explicación, que eso lo que provoca es que ustedes tengan esa forma de poder explicarlo de una u otra manera o puedan ustedes exponerlo ante otra persona, sino que también tener esta conexión de palabras y de conceptos que dan vida a lo que es una obligación mercantil. Bueno, veamos entonces qué es una obligación mercantil conceptualmente, qué es lo que nosotros entendemos. Y ojo, muchas veces ustedes cuando, no obstante que están en el 10º, yo les digo, mire, denme el concepto de obligación mercantil. Y lo que hacen ustedes es empezar a explicarme qué es una obligación mercantil. Recordemos que el concepto es únicamente una construcción mental que nosotros tenemos de una cosa, de un objeto o de una situación. Ahora bien, la definición sí consiste en describir o explicar los elementos o las características de ese objeto, de esa cosa o de esa situación. Entonces, ojo con eso. Eso es básico para que a ustedes no les vayan a hacer una camita ahí cuando les realicen una interrogante. Entonces, concepto y definición son dos aspectos diferentes, que si bien están amarrados uno con el otro, son diferentes. Bueno, entonces, veamos cuál es esa definición de obligación mercantil. Le voy a pedir vamos a ver quién está por acá, para que me aparezcan. Andrea Juárez, por favor. ¿Puede leer lo que corresponde a obligación mercantil? Sí, licenciado. Por favor, por favor. Deber, compromiso, responsabilidad. Reconocimiento de una deuda o prestación. Es el vínculo jurídico entre dos partes determinadas en virtud del cual una de ellas, denominada acreedor, está facultada para exigir de la otra, denominada deudor, el cumplimiento de una prestación, la que puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa. Excelente. Bueno, entonces, cuando yo les pregunte qué es una obligación mercantil, yo lo que espero es que me vayan a dar una definición como esta. Y me va a decir, fíjese, que yo leí en otro libro y hay otra definición. Sí, puede ser que esa definición a usted le parezca agradable, pero esa usted la va a mencionar cuando usted ya se haya graduado, cuando usted ya tenga otro conocimiento más amplio de lo que es el derecho de obligaciones, pero de momento esta incluye todos los elementos que yo necesito que ustedes entiendan para que puedan conocer y entender y comprender sobre todo lo que es el derecho de obligaciones. Bueno, si lo vemos a simple vista, vamos a decir, mire, Elic, ya nos dejó que nos memorizáramos qué es el derecho mercantil, es bastante amplio y ahora esta también está bastante extensa. Bueno, eso lo podemos notar cuando no hemos desarmado o extraído los elementos fundamentales de lo que es esta definición.
Entonces, de esa cuenta es que dentro de estas diapositivas también aparece una descomposición de cada uno de los elementos que dan vida a esta definición de una obligación mercantil. Bueno, entonces, ojo con esto. Estos elementos se les denomina constitutivos. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan vida a la definición de obligación mercantil. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, cuando yo les pregunte en el examen qué es una obligación mercantil, yo no quiero que me enumeren estos elementos. Cosa distinta es que yo les requiera a ustedes me enumeren los elementos o me expliquen los elementos, pero si yo únicamente les menciono qué es una obligación mercantil, ustedes deben darme la definición anterior. Bueno, entonces, ojo con eso, elementos constitutivos de esa definición. Bueno, primero es un vínculo entre dos o más personas. Bueno, ¿qué sucede en este caso? Si nosotros vamos a la anterior, digamos, definición, pues me indicaba que es cabalmente un vínculo entre dos partes. Pero cuando yo extraigo para análisis cada uno de estos elementos, menciono que si bien es cierto, en la definición menciona dos partes, pues yo sé que el derecho mercantil puede ser más amplio en cuanto a los elementos personales. Entonces, no necesariamente tiene que ser dentro de dos personas, sino que puede ser dentro de más personas. Pero el número mínimo para que exista ese vínculo tiene que ser dos personas o dos partes, como se denomina. Bueno, aquí viene algo bien importante. Entonces, significa que esa conexión, ese vínculo, ese relacionamiento siempre va a ser entre dos o más personas. ¿Estamos entendidos de eso? Entre dos o más personas. Entonces, ese es un punto de partida, es decir, esa vinculación, esa obligación, ese compromiso, esa responsabilidad va a figurar dentro de dos o más personas. Bueno, cosa importante. Estas dos personas tienen un nombre o tienen una denominación. ¿Cuál va a ser la denominación de cada uno de ellos? Al sujeto activo, nosotros le vamos a denominar acreedor. Y al sujeto pasivo, nosotros le vamos a denominar deudor. Entonces, yo necesito que ustedes utilicen estos términos cuando expongamos la definición, porque si yo solo menciono o me quedo en la parte de que es un vínculo entre dos o más personas, pues definitivamente ahí la definición está incorrecta, porque posteriormente debo hacer esa aclaración. O puedo irme directamente, es decir, es el vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor. Es decir, esos conceptos generan especialidad en lo que es el derecho de obligaciones, en lo que es la obligación mercantil. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a funcionar o lo que va a hacer que esta relación pues tenga una finalidad, que esta relación pues tenga un propósito? Va a ser un objeto, va a ser una prestación. Entonces,
nosotros entendemos que en una parte entonces está un acreedor y está por la otra parte un deudor. Este deudor, esta parte del acreedor puede incluir más acreedores, es decir, de esta parte no solo puede haber un acreedor, o sea, le vamos a denominar a esta parte acreedor, pero eso no significa que haya solo una persona, pueden haber 2, 3, 4, 5, etcétera. Y de la parte deudora, también vamos a decir, bueno, aquí puede haber un deudor, 2 deudores y 3 deudores. Entonces, pero la obligación mercantil no se perfecciona solo con la existencia de estas dos figuras personales, sino que la obligación tiene un sentido cuando estas dos partes se relacionan. Es ese vínculo, es esa conexión, ese relacionamiento que se tiene entre el acreedor y el deudor. Bueno, ¿y cuál va a ser la finalidad? El objeto es la prestación de algún servicio, de una cosa, la entrega de una cosa, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener claro. Entonces, bueno, pero si nosotros seguimos analizando lo que es la obligación mercantil, vamos a encontrar que el último de sus elementos objetivos es la acción del acreedor contra el deudor. Es decir que si esta persona se compromete, esta persona se responsabiliza o esta persona hace un compromiso con la otra persona, no significa que ese compromiso va a quedar sin ningún respaldo. Es decir, ese compromiso no va a quedar a la suerte, sino que el acreedor posee dentro de sus funciones, digamos, o dentro de sus atribuciones en una obligación mercantil, el derecho de exigir, de reclamar el cumplimiento de esa obligación. La misma ley le faculta a través de diversos mecanismos que pueda solicitar el cumplimiento de esa obligación. Bueno, entonces, ¿cómo podemos, digamos, proyectarlo de manera sencilla? Bueno, ya les dije, entonces, un acreedor y un deudor. Estos dos deudores, estos dos personajes, tanto el acreedor y el deudor, pues tienen un vínculo, tienen esa conexión. Esa conexión se fundamenta en la prestación. Esa prestación tiene un objeto. Entonces, puede ser una compraventa mercantil, puede ser un suministro mercantil, puede ser un transporte mercantil, etcétera. Ese es el objeto. Y definitivamente, como vimos que en los principios del derecho mercantil, todo lo que se realice en este ámbito siempre debe ir enfocado en lo que es el fin de lucro y que toda prestación se presume onerosa. Eso significa que esa prestación a la que yo estoy haciendo mención de ese intercambio de productos, ese intercambio de bienes, etcétera, tiene, digamos, esa finalidad, ¿verdad? De generar una obligación. Pero esa obligación no solo se queda en el aire, no solo se queda en ese compromiso, sino que aparte de eso, hay un mecanismo para que el acreedor pueda exigir el cumplimiento. Eso, pues, se debe a muchos aspectos históricos y de muchos antecedentes históricos para que el derecho de obligaciones haya regulado de esta forma la obligación mercantil. Bueno, ustedes se preguntarán, mire, Elic, fíjese que no entiendo muy bien esa parte de que ahora sí lo regula y antes tal vez no lo reguló. Bueno, ¿qué sucede? Recordemos nosotros que en algún tiempo o han escuchado
algunos familiares o alguna persona que ya tenga una edad considerable en decir que, mire, usted le dice, fíjese que yo recuerdo que en algún momento no había tanto problema por asumir una responsabilidad, asumir un compromiso, porque todo se basaba en la palabra de las personas. Entonces, en otros tiempos, la gente hacía tenía este tipo de vínculo, de relacionamiento, siempre con base a esa circulación de bienes, de productos y servicios, y existía esa formalidad o ese compromiso moral de cumplir con las obligaciones. No obstante de ello, conforme va transcurriendo el tiempo, pues las sociedades evolucionan, el ser humano es cambiante, etcétera, y entonces ya surgen incumplimientos de esas obligaciones. Es por eso que en el derecho de obligaciones ya se establecen mecanismos para hacer cumplir esos compromisos y esas responsabilidades. Ah, bueno, Lick, ¿y eso cómo lo voy a hacer? Eso lo vamos a ver más adelante. De momento solo estamos analizando lo que son estos elementos constitutivos. Esto no lo vamos a encontrar nosotros en el Código de Comercio. Si yo les digo, mire, Lick, usted me va a decir, mire, Lick, pero eso yo ya busqué en el artículo 669, donde inicia todo lo relacionado con las obligaciones mercantiles, y yo no encuentro fundamento legal de lo que usted me está diciendo. Y es cierto, esto no se incluye porque el legislador asume que esta parte la va a entender el comerciante o las personas a quien va dirigida, lo va a comprender mediante otro tipo de herramientas, mediante otro tipo de insumos. Y entonces él ya se va propiamente a lo toral, a lo fundamental, a lo vital de lo que son las obligaciones mercantiles. Entonces no lo vamos a encontrar. Pero cuando nosotros le damos lectura a los textos de especialistas en este tema, aquí es donde encontramos las obligaciones mercantiles y cómo entenderlas. Es decir, acá lo que estamos haciendo nosotros es superar ese primer nivel de conocimientos para que podamos aplicar con mayor facilidad la normativa que se encuentra vigente. Bueno, entonces, retomemos el tema. ¿Qué es la obligación mercantil? Bueno, tenemos una definición. Perfecto. Para que nosotros podamos entender con mayor claridad esa definición, pues nosotros tenemos un desglose de lo que son cada uno de esos elementos. Bueno, entonces, ¿qué es entonces la obligación mercantil, estimado estudiante? Bueno, Lick, es el vínculo jurídico entre dos partes determinadas en virtud de la cual una de ellas, denominada acreedor, está facultada para exigir de la otra denominada deudor el cumplimiento de una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa. Bueno, excelente. Entonces, esa es la definición. Pero al momento de explicarla, pues me puedo quedar muy corto. Bueno, entonces, de esa cuenta es que existen estos elementos constitutivos. Entonces, el punto importante, el vínculo que existe entre dos personas. Pero, ¿cuáles son esas dos personas? Un activo y un pasivo. ¿Cómo se denomina el activo? Acreedor. ¿Cómo se denomina el pasivo? Deudor. Bueno, ¿y cuál va a ser el fin de esta prestación? Pues que tengan un objeto, ¿verdad? Que sea ese intercambio de un objeto, que exista una responsabilidad o un compromiso respecto a esa prestación. Y lo más importante, que el acreedor tiene esa facultad de exigir el cumplimiento de ese compromiso, el cumplimiento de esa obligación, el cumplimiento de esa condición, etcétera. Bueno, ¿estamos con esa explicación? Les pregunto. Necesito que eso les quede con claridad. Bueno, excelente. Bueno.
Bueno, ahora, ¿qué sucede? Aquí ya vimos, como decía un licenciado, que era la parte del prekinder prácticamente, con esta explicación. Bueno, pero como nosotros somos más que unos simples abogados, unos simples estudiantes, sino que nosotros queremos marcar esa distinción en cuanto a nuestras explicaciones, en cuanto a nuestra capacidad de análisis y de explicación. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vamos a analizar que tanto el sujeto activo como el pasivo deben de tener o deben de poseer ciertas cualidades para tener esa calidad. Entonces, bueno, Lick, ¿a qué se refiere con eso? Que cuando mencionamos al sujeto activo, que ya mencionamos que es el acreedor, para que éste tenga esa calidad, debe tener ciertas calidades. Entonces, ¿cuáles son esas calidades? Primero, tiene que tener capacidad. Eso significa que debe tener cierta aptitud para poder asumir una obligación. Y muy importante también, este acreedor, no obstante de tener la capacidad, también debe manifestar su consentimiento. Entonces, ya vemos, no solo es la simple figura, o sea, cómo se va haciendo más compleja una obligación mercantil. Es decir, bueno, no solo basta con que exista el acreedor, o sea, no solo basta con que exista esa persona, para que él se comprometa, para que él se obligue, para que él se responsabilice, debe tener también capacidad. Entonces les pregunto, ¿será que un niño de 5 años puede tener calidad de acreedor dentro de una obligación mercantil? No, licenciado. No, licenciado. Ok, y ahora les pregunto, ¿será que en el caso de Paulo Monzón, será que basta para que él sea considerado acreedor por ser mayor de edad y por tener la calidad de comerciante, o necesita otro elemento? Adriana, por favor. Gracias, licenciado. Bueno, yo tengo entendido que por menores de edad es por medio de su representante y previa autorización judicial. Uh-huh. ¿Verdad? Exacto. Pero usted se está metiendo a un aspecto un poco más de profundidad, porque se refiere a representaciones en otro tipo de negociaciones o disposición de bienes o gravamen de bienes. Pero en lo que corresponde al derecho de obligaciones, yo como menor de edad, ¿será que me encuentro en la capacidad, en la aptitud de poder decidir? No. ¿O no? No. Definitivamente no. Y de esa cuenta es que nosotros, es importante que sepamos esto. Es, digamos, lo que menciona Adriana es correcto, pero es correcto cuando nosotros vamos en otra fase del proceso, en otros asuntos. En este caso, a mí lo que me interesa es saber si un menor de edad directamente se puede comprometer, si él tiene esa conciencia de poder tomar una decisión respecto a ser un acreedor o en cuanto a ser un deudor. Paulo, por favor. Es que sí, referente a lo de la capacidad, recordemos que también existe la capacidad absoluta y la relativa, ¿va? Cuando tenemos derechos y obligaciones, y la capacidad relativa es cuando tenemos ciertos privilegios especiales para tener obligaciones. Ok, ¿en dónde está regulado eso? Eso sí no me acuerdo. Solo entonces, bueno, ustedes tienen que ir a verificar entonces lo que establece el artículo 8 del Código Civil. Ahí es donde se inicia a establecer la capacidad. Pero
esa capacidad observada desde una perspectiva civil. Bueno, pero ¿cuál es la característica de esta clase? ¿Quiénes son los sujetos que por excelencia figuran en el derecho mercantil? El ¿Quiénes? acreedor. Los comerciantes. Los comerciantes. Y eso es algo que ustedes deben tener muy claro. Cuando estamos dentro del ámbito del derecho mercantil, principalmente las relaciones o los vínculos de negociación o contractuales que se dan, se desarrollan entre comerciantes. Sin embargo, también puede darse el escenario en el cual exista un comerciante y un particular, pero eso es excepcionalmente. Lo que sí no puede faltar es que dentro de esta relación los dos sean particulares. Entonces, necesariamente dentro de estos vínculos que mencionamos, uno de los dos actores, en este caso el acreedor o el deudor, uno de ellos debe ser comerciante. Entonces, eso lo podemos encontrar nosotros en el Código de Comercio, en el artículo 6 o 5, si no mal recuerdo, donde se hace referencia a el negocio mixto. Bueno, entonces, como estamos refiriéndonos a la capacidad, ahora veamos qué establece nuestro Código de Comercio respecto a la capacidad. Recordemos que la mayoría de ramas del derecho siempre toma de fundamento el derecho civil porque en Roma es este derecho que se empieza a sistematizar, es decir, el derecho civil es el fundamento de muchas de las ramas del derecho y el derecho mercantil no es la excepción. Entonces, ¿alguien que pueda leer el artículo 6, por favor, del Código de Comercio? Capacidad. Tiene capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. Ajá, entonces, interesante. ¿Quiénes pueden ser comerciantes? Pueden ser comerciantes las personas que tengan, digamos, son hábiles para contratar, quienes llenen los requisitos de el Código Civil. ¿Y en qué artículo les dije que tienen que revisar en el Código Civil? Artículo 8. En el 8. En el artículo 8. Bueno, entonces, de esa manera nosotros sabemos de que no basta que cualquier persona pueda ser acreedor y deudor. Tiene que manifestar o debe de poseer, la capacidad para comprometerse. Bueno, y si nos vamos más a profundidad, como lo que mencionaban los compañeritos, puede haber en algún momento o figurar dentro de una relación un menor de edad o una persona que se encuentre en algún estado que haga necesaria la representación de una tercera persona. Entonces, pero ya estamos refiriéndonos a casos más excepcionales. De momento lo que nos interesa a nosotros es que el comerciante o el acreedor, puede ser un comerciante o puede ser una persona particular. Pero cuando están figurando dentro del derecho de obligaciones, sí y solo sí, uno de los dos tiene que ser comerciante. Bueno, veamos el punto siguiente. Entonces, quedamos claros con eso. Entonces, el acreedor y el deudor deben tener esa capacidad. Y les pregunto a ustedes, porque ya están en el 10º, ¿qué es la capacidad? ¿Se recuerdan? Eso se lo enseñaron en Derecho Civil. ¿Qué era la capacidad? Licenciado, es el ejercicio de los derechos civiles que se adquiere con la mayoría de edad. Ajá. ¿Y será que con eso está completa la definición? ¿Cuál es la finalidad de tener capacidad? Es la facultad de poder contraer derechos y obligaciones, Lic. Exactamente, exactamente. Esa es la capacidad, o sea, de poder contraer
contraer derechos y obligaciones. Bueno, esa es la actitud. ¿Dentro de qué ámbito? Dentro del ámbito del derecho. Bueno, y ahora les pregunto, ¿qué es el consentimiento? ¿Qué es el consentimiento para ustedes? Es el acuerdo de voluntades entre las partes. ¿Ah? ¿Y cuál es el fundamento legal de eso? Porque todos, fíjense que todos mencionan cuando uno está platicando con alguien, dice, sí, es que revisá porque no sé si manifestaste tu consentimiento o no sé si realmente era el deseo que hicieras determinada situación o tomaras determinada decisión. Entonces, ¿dónde encuentro ese fundamento? Por favor. Adriana. Es el 1251 del Código Civil. Exactamente, el 1251. Entonces, más adelante vamos a analizar esa supletoriedad que se da del Código de Comercio respecto del Código Civil. Entonces, hay muchas figuras o muchos puntos que vamos a tomar del derecho civil, pero que nos van a servir para tener mayor claridad. Entonces, el consentimiento es ese punto que exige o ese requerimiento legal que establece el derecho civil. ¿En qué artículo? En el 1251. Por supuesto, esto lo vamos a desarrollar más adelante cuando estemos analizando más a profundidad lo que es el derecho de obligaciones o las obligaciones mercantiles. Pero, Adriana, para usted, y de acuerdo a su experiencia y lo que usted manifiesta, ¿qué es el consentimiento? Para mí el consentimiento, pues, como dijo la compañera, ¿verdad? Es lo que es estar de acuerdo entre ambas partes, ¿verdad? Estar de acuerdo y que en alguna negociación lícita, ¿verdad? Es lo que yo entendí. Mencióneme otra forma de entenderle el consentimiento. Podría ser una manifestación de voluntades, no sé, así. No tengo idea ahorita, me agarró un flight. Que eso tienen que entenderlo, saben que sí, o sea, el consentimiento va a ser una declaración de voluntad libre y expresa respecto a determinado asunto. Entonces, sí debemos manejar y entender esta parte. Lo que me interesa entonces es que ustedes puedan tener la capacidad de entender con mayor claridad lo que es una obligación mercantil. Y el siguiente punto responde a este aspecto. Dentro de esa obligación mercantil existe esa vinculación que está basada en una prestación. Bueno, esa prestación tiene un objeto. Ese objeto debe ser lícito y posible. Bueno, ¿alguien me puede explicar a qué se refieren estos dos puntos? ¿O será que dentro de una obligación mercantil puede existir cualquier objeto sin limitación legal? ¿O todos los objetos pueden ser posibles? Les pregunto. ¿A qué me refiero con ese punto del objeto? Y que el objeto tiene que ser posible y lícito. Esto es básico del derecho civil 1. Licenciado, así como posible, pues no podemos vender el aire, ¿verdad? Pero si es de Fabregas. Es cierto, el helio sí se vende, no, entonces no fue un mal ejemplo. Sí, está bien su respuesta. Pero era algo así de que no lo puedo vender a una parte del cielo tampoco, pues, entonces, algo así, con lo posible, que sí sea algo tangible. Exacto. Licenciado, en una ocasión nos mencionaron que un ejemplo
podría ser el que cuando se deje, por ejemplo, ay, Dios mío, en testamento y alguna condición sea como que esta persona nunca se case, entonces nos comentaban que ese tipo de condiciones son los que no son posibles porque no se le puede como tal decirle a una persona que no se case para poder adquirir tal derecho. Excelente, excelente. Entonces, eso podríamos aplicarlo con la prestación. Como decimos que el objeto es esa prestación del servicio, o sea, yo no podría decir, por ejemplo, que la prestación de un servicio sea sin que una persona se movilice o que sin que una persona respire. O sea, sería algo imposible. O que ese objeto sea, por ejemplo, decirle, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a vender a usted cierto metraje de lo que es la luna o de lo que es el sol. Eso no puedo disponer o decirle, ¿sabe qué? En esta obligación mercantil, yo le voy a estar dotando a usted de 3 nubes diarias o de 4 nubes diarias. O sea, eso son cuestiones que no se pueden. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Yo le puedo decir, miren, ¿sabe qué? Eso no encuadra en este tema porque lo que usted me está mencionando son elementos imposibles. Bueno, ¿sabe qué? Hablemos de objetos que sean posibles. Bueno, ¿sabe qué? Dentro de esta obligación mercantil, yo me voy a comprometer con usted a darle determinado tipo de especies y a cambio de eso, pues usted me va a pagar por la entrega de esas especies. Ah, bueno, excelente. Mencióneme cuáles son esas especies. Bueno, tengo tomillo, tengo clavo, tengo marihuana, también le ofrezco achiote, etcétera. Bueno, ¿será que es posible que se cumpla con lo que establece lo legal o lo lícito para desarrollar esta obligación mercantil? ¿O existe algo que no permite el perfeccionamiento de esta obligación mercantil? Dentro del ejemplo que les acabo de mencionar. Sí, la marihuana no es un objeto lícito. Exactamente. Entonces, sí puedo mezclar dentro de eso, decir, bueno, o quiero yo, por ejemplo, decirles, saben que yo sí soy un comerciante porque yo tengo una sociedad anónima bajo el nombre X y nosotros tenemos una empresa mercantil que se dedica a la importación de vehículos. Ah, bueno, perfecto. Y mire, yo le puedo vender este vehículo, etcétera. Bueno, pero resulta que al hacer la revisión usted del PIN y de datos del motor y el chasis, resulta que este vehículo tiene una alerta internacional o tiene problemas legales. Entonces, ¿será que yo, por más que se den los demás elementos, aquí no puede existir una obligación mercantil? Es decir, si hay un acreedor, hay un comerciante legalmente conocido, si realiza actividades de giro comercial, hay un deudor también que va a pagar por ese vehículo, etcétera. Y como hay un crédito, digamos, en ese intercambio de ese vehículo, pues el acreedor puede exigir el cumplimiento de esa obligación de parte del deudor. Pero ¿será que el objeto es lícito o es ilícito? Bueno, ¿o será que el objeto es posible? Bueno, sí es posible porque se refiere a un vehículo. Ah, excelente. Pero ¿será lícito esa importación de ese vehículo o no es lícita? Entonces, eso es lo que nosotros debemos analizar. Y pareciera chiste lo que les digo, o pareciera fantasioso lo que yo les menciono, pero realmente estas situaciones se dan en la vida diaria de las personas. Y por eso es que hay muchas denuncias, hay muchos comerciantes metidos en problemas, porque este tipo de elementos deben de observarse. Y ustedes como abogados y notarios, seguramente alguien les va a preguntar, mire, Lick,
fíjese que yo necesito traer tantos lotes de tenis, necesito traer este tipo de computadoras de Estados Unidos, necesito traer esto y lo otro. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted ya sabe, bueno, aquí hay un acreedor, hay un deudor, aquí hay una obligación mercantil. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ir asesorando sobre estos temas, ir descartando. Por ejemplo, veamos el tema de la capacidad. ¿Será que yo pudiera vender algo que no es de mi propiedad sin tener ninguna documentación al respecto? No, licenciado. Ajá. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Bueno, le voy a poner un caso un poco más complejo. Viene Amanda y me dice, yo quiero realizar un contrato de una compraventa mercantil con usted. Excelente, pero yo estoy actuando como representante legal y administrador única de Sociedad Anónima Ricitos o Ricitos Sociedad Anónima. Ok, perfecto. ¿Será que basta con esta exposición para que yo pueda considerar a esta persona como un acreedor? ¿O qué es lo que a mí me corresponde hacer como profesional? Solicitar el documento que acredite la representación legal de la persona. Ok, bueno. Ya me pasé de la hora, vamos a dejarlo hasta ahí ustedes. Nos vemos el lunes, primero Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesito para la siguiente clase? La misma dinámica que la anterior. Necesito que se memoricen lo que es la obligación mercantil y la otra tarea que les indiqué. ¿Estamos? Solo necesito que me enciendan su cámara, por favor, antes de que se retiren. Ya había tomado la foto del inicio, pero ahorita no. Entonces, ok, excelente. Hasta ahí nos quedamos. Nos vemos el siguiente día de clase. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Che, licenciado.